Si su vehículo tiene un sistema de frenos neumáticos duales y uno de los sistemas pierde presión, ¿qué puede suceder? Cualquiera de los frenos de la parte delantera o trasera no funcionarán. Para examinar los frenos de servicio, usted debe frenar firmemente mientras lo moviliza lentamente hacia adelante. El tipo más común de los dispositivos de frenos utilizados en los vehículos pesados es tambor de frenos de leva en S. El uso de los frenos en una larga e inclinada pendiente bajo condiciones normales es solamente un suplemento de el efecto de frenado del motor por sí mismo. Si los frenos de resorte están puestos, ¿cuándo se debe presionar el pedal de freno? Nunca. Si la presión de aire no se acumula en el tiempo correcto, entonces la presión de aire puede bajarse a un punto bajo cuando está conduciendo, requiriendo una parada de emergencia. En un vehículo con frenos neumáticos, los frenos de estacionamiento deben ser usados siempre que deje su vehículo desatendido. Algunos sistemas de frenos de aire tienen un evaporador de alcohol. ¿Qué podría suceder si usted no mantiene el nivel de alcohol apropiado? Reduce los riesgos de congelamiento en las válvulas de los frenos de aire durante el tiempo de frío. ¿Cuál de estas no es el momento más apropiado de presionar los frenos de estacionamiento? Frenar el vehículo muy fuerte cuando el vehículo está cuesta abajo. El presostato del compresor de aire controla cuando el aire es bombeado en los tanques de aire. Una frenada inteligente de emergencia es frenar lo más fuerte que pueda, soltar los frenos cuando las ruedas se bloqueen, luego aplica los frenos a fondo de nuevo cuando las ruedas comiencen a rodar. Sus frenos se están debilitando cuando tiene que pisar más fuerte el pedal de freno para controlar la velocidad en una pendiente cuesta abajo. En condiciones normales y para engranar los frenos de estacionamiento, el conductor debe dejar salir el aire del sistema de los frenos neumáticos. El compresor de aire para bombear aire debe estar a 125 psi. La válvula de seguridad reduce la presión estando a 100 psi. El libre juego de los ajustadores de tensión manuales necesita ser ajustado si está a más de
1 pulgada cuando lo tira fuertemente. Los frenos de aire de un bus o de un camión recto no deben tener pérdida de aire a una velocidad de más de 2 psi por minuto con el motor apagado y con los frenos sueltos. Si su vehículo no tiene un tanque de drenaje automático, ¿cuándo usted debe vaciar el aceite y el agua del fondo del abastecimiento del tanque del compresor de aire? Al final de cada día de conducción. Si el sistema de frenos neumáticos duales y el tamaño mínimo del tanque de aire de su camión funcionan adecuadamente, la presión de aire debe subir de 85 a 100 psi. ¿En cuántos segundos? 45 segundos. El uso del medidor de la presión aplicada le enseña a usted cuánta presión está aplicando a los frenos. Se entiende que los frenos, cuando se usan con mucha frecuencia, puede causar también que los frenos se debiliten o fallen. En condiciones ideales, un camión o un bus con un freno de aire yendo a 55 millas por hora puede requerir una distancia total de detención. ¿A cuántos pies? A más de 300 pies. Los frenos de resorte usados en la cámara de un camión recto los conducirá a parar cuando la presión de aire baje a 20. Cuando se presionan los frenos, las zapatas de los frenos se alinean para presionar contra el tambor del freno o disco. ¿Por qué drenar el agua del compresor del tanque de aire? El agua puede congelarse en tiempo de frío y ocasionar un fallo en los frenos. Su camión o bus tiene frenos neumáticos duales. Si una advertencia de baja presión de aire aparece para un solo sistema, ¿qué debe hacer usted? Parar y estacionar con seguridad su vehículo inmediatamente y continuar solamente cuando el sistema esté preparado. El interruptor de las luces de freno. Encienden las luces de frenos para avisarles a otros conductores que vienen detrás suyo. ¿Por qué se debe vaciar el agua de los tanques de un compresor de aire? El agua puede congelarse en tiempo de frío y ocasionar fallas en los frenos. Si necesita hacer una parada de emergencia, usted debe frenar de manera que pueda direccionar su vehículo de manera que quede en línea recta. El uso excesivo de los frenos de servicio ocasionan el calentamiento que pueden causar expansión de los tambores de los frenos. El leva en S
presiona las zapatas de los frenos contra la parte de adentro del tambor de freno. Si su camión o bus tiene válvulas de control de estacionamientos duales, usted puede usar la presión de un tanque separado para liberar los frenos de resorte de emergencia o estacionamiento para moverse a una distancia corta. El pedal de freno en un sistema de frenos neumáticos controla la presión de aire puesta sobre los frenos. Si su vehículo tiene un evaporador de alcohol, este es para evitar que se pueda formar hielo en el almacenamiento del tanque de aire, lo cual podría causar una falla. Cuando se conduce normalmente, los frenos de resorte por lo general están sostenidos por presión de aire. La distancia de retardo del freno a 55 millas por hora con frenos de aire en pavimento seco es de 32 pies. El calor excesivo causado por el uso frecuente de los frenos también puede causar que los frenos se debiliten o fallen. Cuando está bien dejar su vehículo desatendido sin aplicar los frenos de estacionamiento y sin trabar las ruedas. Nunca. Si su vehículo tiene un evaporador, cada día en el tiempo de frío se debe revisar y llenar el evaporador de alcohol. Si tiene que hacer una parada de emergencia, frene de modo que pueda direccionar de manera que su vehículo quede en línea recta. Si su camión o bus tiene sistema de frenos neumáticos duales, si aparece una señal de advertencia, presión neumática baja en uno de los sistemas, ¿qué es lo que debe hacer? Parar el vehículo con seguridad y continuar solo después de que el sistema se haya reparado. Soltar y presionar los frenos incompletamente puede resultar en la pérdida de la presión de aire de los frenos. En los vehículos con frenos neumáticos, los frenos de estacionamiento deben usarse cada vez que estacione. No es muy seguro conducir un vehículo que tiene tambores de freno con grietas, que son más largas de un 12 del ancho del área de fricción. ¿Por qué se debe vaciar el agua de los tanques de un compresor de aire? El agua puede congelarse en tiempo de frío y ocasionar que los frenos fallen. El uso apropiado de los frenos cuando está en una descendiente de gran escala, después de haber seleccionado su propio engranaje, es frenar hasta que su velocidad alcance 5 millas por hora
bajo la velocidad indicada por su seguridad y soltar los frenos. Los frenos de emergencia o de estacionamiento en los camiones o en los buses pueden ser legalmente sostenidos por presión de resorte. El freno de estacionamiento o de emergencia en un vehículo pesado solo puede ser mantenido en posición por algo que no tenga escape, como presión de resorte. Su camión o bus tiene frenos neumáticos duales. Si una advertencia de baja presión de aire aparece para un solo sistema, ¿qué debe hacer? Reducir su velocidad y revisar el sistema restante mientras está en camino. El conductor debe estar preparado para observar la señal de advertencia de presión neumática baja que aparece antes que la presión en los tanques de aire de servicio descienda bajo 60 psi. Lo más importante que hacer cuando aparece la señal de advertencia de presión neumática baja es parar y estacionar con seguridad tan pronto sea posible. El libre juego de los ajustadores de tensión manuales necesitan ser ajustados. Si es que están a más de cuántas pulgadas cuando usted tira fuertemente, de 1 pulgada. El frenado potencial de los frenos de resorte depende de que el servicio de los frenos estén ajustados. La potencia frenante de los frenos de resorte depende de que los frenos de servicio estén ajustados. El conductor debe estar preparado para observar la señal de advertencia de presión neumática que aparece antes que la presión en los tanques de aire de servicio desciendan por debajo de 60 psi. La velocidad de pérdida de aire para un camión recto o bus con motor apagado y los frenos presionados no deben ser mayor de 3 psi en un minuto. Cuando los frenos se aplican, las zapatas de los frenos se presionan ¿contra qué? Contra el tambor de los frenos o el disco. ¿Por qué se debe vaciar el agua de los tanques de un compresor de aire? El agua se puede congelar durante el tiempo de frío y causarles daños a los frenos. La válvula de seguridad se descarga automáticamente a la presión de 150. La distancia total de parada con frenos de aire es mayor que la distancia con frenos hidráulicos debido a la distancia de retardo del freno. El medidor de la presión de suministro le muestra a usted cuánta presión hay en el tanque de aire. Un sistema de frenos neumáticos está completamente cargado
¿A cuántos PSI? 100. Para revisar el libre juego de los ajustadores de tensión manuales en los frenos de leva en S, se debe estacionar en una superficie plana con cuña en las ruedas y desactivar los frenos de estacionamiento. La válvula de seguridad se activa automáticamente cuando la presión es 150. ¿Cómo debe averiguar si sus frenos de servicio están trabajando adecuadamente? Estacionarse en un terreno plano, esperar que la presión de aire se normalice, liberar los frenos de estacionamiento y movilizarse lentamente alrededor de 5 millas por hora. Luego aplicar los frenos firmemente usando el pedal de freno. El sistema de freno que presiona y suelta los frenos cuando el conductor usa el pedal de freno es el sistema de frenos de emergencia. Un sistema de frenos de aire en un camión recto o en un bus no debe tener pérdida de aire a la velocidad mayor de 2 PSI por minuto con el motor apagado y los frenos sin aplicar. Los frenos de aire toman más tiempo que los frenos hidráulicos porque el aire toma más tiempo en fluir a través de los tubos que el fluido hidráulico. Los sistemas modernos de frenos de aire combinan 3 diferentes sistemas. Estos son los frenos de servicio, los frenos de estacionamiento y los frenos de emergencia. El medidor de la presión de suministro le muestra a usted cuánta presión hay en los tanques de aire. Si necesitas hacer una parada de emergencia, usted debe frenar de manera que pueda direccionar su vehículo y que éste quede en línea recta.